Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Toda Cuba, buena parte de América Latina y también en distintas partes del mundo se ha recordado hoy los 120 años de la caída en combate de José Martí, nuestro héroe nacional, el maestro, a quien todos los cubanos seguimos y a quien siempre pues tenemos algo que aprender. A él dedicamos hoy nuestra mesa redonda, a su impronta, a lo que significó aquel 19 de mayo en el decursar de la guerra necesaria y también, por supuesto, a las enseñanzas que nos sigue dejando José Martí. Estaremos compartiendo hoy nuestro panel con el doctor Rolando Rodríguez, Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad de La Habana y miembro de la Academia de Historia de Cuba. También está con nosotros el máster en Ciencias René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, y el doctor Antonio Álvarez Pitaluga, vicedecano de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Con ellos estaremos compartiendo los próximos 55 minutos del programa. Acompáñenos para seguir aprendiendo de José Martí. Era mayo de 1895 cuando desde acá Martí y Gómez trazaban estrategias diversas para llevar adelante la guerra necesaria. Un inesperado combate les conduce a una emboscada y en ella pierde la vida el apóstol de Cuba, un hombre sin par que legó a la posteridad lo más genial y avanzado del pensamiento independentista en la mayor de las Antillas. Uno trata de imaginarse nada más que de llegar cuál habría sido la situación aquí, el campamento de los Mambises, el desarrollo de la batalla. No puede dejar de recorrer toda la historia posterior de Martí, cómo fue tratado su cadáver por Jiménez de Sandoval, hasta que al final reposa en Santa Ifigenia, y en todo lo que Martí ha significado para nosotros. Yo creo que el homenaje es un homenaje a la altura de lo que necesitamos. Hoy, a 120 años del acontecimiento, René González y Ramón Labañinos, nuevos íconos de lucha en nuestro país, depositaron una ofrenda floral ante el obelisco que perpetúa la memoria del maestro. Luego, el arte rindió honores al más universal de los cubanos, desde el verso, la música y la danza, ofrecidos en la gala Martí en Nosotros. Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado, en las palabras centrales del acto exhortó a ser fieles continuadores del ideario martiano, la revolución y el socialismo. Al tributo asistieron pioneros ganadores de la 20ª edición del Salón de Plástica Infantil de donde crece la palma, delegados del Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos y jóvenes que recorrieron la ruta histórica de Playitas de Cajobabo hasta Dos Ríos. Aquí renació Martí para todos los tiempos. Como él dijo una vez, quien lucha por Cuba, hoy lucha por todos los tiempos. Así que los homenajes de todos nosotros, el homenaje de los cinco, el homenaje de todo el pueblo cubano a ese grande de Cuba, y nuestro mayor otorgamiento a él es que brindemos nuestras vidas, la vida propia, por seguir sus ideas, por seguir sus principios y por defender siempre a Cuba libre, independiente y soberana. Sin dudas hoy, desde aquí, volvió a agigantarse el maestro, aquel hombre preclaro, fuente inagotable del pensamiento revolucionario de Cuba y Latinoamérica toda. En Granma, Jacqueline Pérez, especial para la Mesa Redonda. Nunca ante los ojos públicos del mundo José Martí ha permanecido solo en su lecho simbólico de la eternidad. Ha tenido aquí en su mausoleo la luz del sol, el viento, la rosa blanca, pero también la pasión humana de miles de cubanos que siempre vienen a rendirle honores ante su cripta. Una masa parece multiplicada cada 19 de mayo cuando se trata de vivir su luto inmortal como su pensamiento. El tributo de recordación al maestro en el aniversario 120 de su caída en combate abrió con las ofrendas que señalan los nombres de Fidel, líder histórico de la Revolución Cubana, del general de ejército Raúl Castro, presidente de Cuba, de los miembros de los consejos de Estado y de ministros y del pueblo cubano. 4 dedicatorias seguras que circundan la tumba de nuestro héroe nacional. Alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la Perla del Sur y cadetes de la Escuela Interarmas General José Maceo, Orden Antonio Maceo, marcaron aquí los compases de la ceremonia militar. La danza de niños abrigó la plazoleta que nos lleva hasta su tumba. La tradicional guardia de honor escoltó cada verbo y el homenaje de las autoridades de la provincia. Él avisoró los peligros que para Cuba representaba el imperio naciente, la sed de opresión del gigante de 7 leguas, y nos enseñó a manejar con destreza
la onda de David. Otra vez Martí resonó como guía, organizador, unificador y universal. Para que no muera ni decoro ni honra, ni se apague la luz. Honor imperecedero de los santiagueros que multiplican su ejemplo. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 25 de marzo de 1895, víspera de un largo viaje, como le escribiera a su madre, José Martí también escribía una misiva a Federico Enríquez y Carvajal. Entonces decía: yo evoqué la guerra, mi responsabilidad comienza con ella en vez de acabar. Hacía todo el apóstol por ocupar su sitio en la contienda que había estallado el 24 de febrero de 1895. En aquella carta aludía también sobre si debía incorporarse a la gesta o permanecer en el exterior. Pero él no duda: para mí la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber. Ya arde la sangre, ahora hay que dar respeto y sentido humano y amable al sacrificio. José Martí llegaba a Playitas y estaba ya en Cuba en medio de la gesta independentista. ¿Cómo catalogar, René, aquellos momentos que transcurrieron desde la llegada de Martí con Gómez y otros expedicionarios a Playitas hasta el momento funesto de su caída en combate en Dos Ríos? ¿Cómo el delegado, el presidente, pues participaba no solo del ideario, del ideal de la nueva república que se debía fundar, sino también de la gesta independentista que se estaba ya librando? Bueno, buenas tardes, Randy y pueblo cubano en general. He tenido la oportunidad en 3 ocasiones de visitar Playita de Cajobabo, y siempre que estoy en el lugar siento una impresión muy grande y un magnetismo muy grande, porque realmente el lugar es impactante. Siempre me viene a la mente la imagen de nuestro comandante en jefe, en abril de 1995, hace 20 años, en el centenario del desembarco, cuando con una bandera en la mano de noche miraba hacia el mar como pensando recibir a Martí, o imaginándose cómo fue aquel desembarco. El desembarco que no fue otra cosa que un gran desafío. El hombre que venía en el bote le había pedido hacía poco al general Antonio que viniera en una cáscara o en un leviantán, y él vino en un bote a bordo del que le dejó el buque alemán, que lo dejó a 3 millas de la costa. Había vivido en los meses de enero, febrero y marzo del 95 quizás los días más intensos de su vida revolucionaria. En enero fracasó, el 12 de enero, le capturan la expedición del puerto de Fernandina. Hoy escuchábamos en el Instituto de Historia una grabación de una entrevista al general Enrique Loynaz del Castillo, donde Loynaz del Castillo contaba que Martí aquel día lloraba de impotencia cuando le habían capturado lo que con tanto esfuerzo habían recopilado los obreros cubanos, los revolucionarios cubanos, los emigrados cubanos. Pero Martí a los pocos días le dice a sus compañeros de armas, que había que reponerse del impacto y que había que levantarse de aquella escaramuza, porque fue una derrota y una escaramuza. Pero llamó a sus compañeros a levantarse y a evitar caer en la inercia con aquel acontecimiento. Y fíjese si fue así, que el 28 de enero cumple 42 años y el 29 está firmando el acta de levantamiento junto con Collazo y Mallía en Cuba. De ahí sale para Montecristi, y en Montecristi, buscando a Martí, a Gómez, tiene todo un periplo entre Haití y República Dominicana, donde no se baja de un caballo para montarse en otro, preparando con presteza todos los detalles del levantamiento. Y así viene a Cuba, así llega a las 8 de la noche, el barco alemán lo deja a 3 millas de la costa. Son 6 expedicionarios, 4 cubanos y 2 dominicanos, Máximo Gómez y Marcos de Rosario Mendoza, reman buscando en aquella costa abrupta donde prácticamente todos son farallones, buscando un lugar, una playita donde desembarcar, y después de más de 2 horas de remar encuentran aquel pedacito de playa que es un remanso en el medio de toda aquella costa tan abrupta y tan inhóspita. Allí desembarcan. Es famosa la frase que escribe en su diario cuando llega Martí a Cuba, dicha grande, y Martí empieza ahí una nueva etapa de su vida, una etapa que está marcada por un patriotismo, una entereza total
una vida ejemplar junto con todos los revolucionarios. Gómez se impresiona de la fortaleza física, de la entrega de Martí. Martí es uno más de todos los combatientes que desembarcan en la expedición de Playita de Cajobao. En medio de un pudiéramos decir, cierto cuestionamiento de alguna fuerza, de que si el hombre que era capaz de la idea, que era capaz de llamar al combate, estaba preparado para estar en la manigua. De hecho, el cuestionamiento existía desde la emigración. En República Dominicana, sus compañeros de armas hicieron todo lo posible porque no embarcara. En el Listín Diario salió una nota del New York Herald donde decía que Martí y Gómez ya estaban en Cuba, y ahí Martí le dijo: ahora nadie puede impedir que yo vaya. O sea, una interesa total. Es en su diario, ahora acaba de salir publicado por el Centro de Estudio Martiano, una edición de lujo. Excelente edición, se la recomiendo a todos los que puedan buscarla, que tiene no solo el diario en sí, sino todo lo que le han aportado los investigadores a este trabajo. Se ve por qué Martí dice que subir lomas, hermana hombre. Ahí va narrando cuando se cae él y Gómez lo levanta, cuando se cae Gómez y él lo levanta, cómo se ríen los dos de las vicisitudes que tienen en campaña, cómo Martí va observando de Cuba todo, desde la fauna, la flora, desde los sentimientos de las personas, cómo se identifica con todos los combatientes del Ejército Libertador que va con los que va contactando. Y en esta etapa de Playita, del desembarco de Playita hasta Dos Ríos, creo que hay tres momentos que son fundamentales. Para mí, el primero, el 15 de abril, en Rancho Tavera, cuando lo ascienden a mayor general. Él mismo pone en duda y dice que cómo va Gómez a equiparar sus méritos con los de un hombre como Gómez y todos los generales que estaban allí, Borrero, Ángel Guerra, el coronel Félix Ruénes, que habían peleado en la guerra de los 10 años. Pero Gómez estaba consciente de que la guerra del 95, la guerra necesaria, como le dijera después a Maceo, después de la muerte de Martí, era la guerra de Martí. Y que Martí había sido el único hombre capaz de unificar a todos los cubanos en una causa común, dejando a un lado asperezas, divisiones, tratando de unirlos a todos para evitar que ocurriera aquello que él sabía que había pasado en la guerra de los 10 años, cuando los cubanos dejaron caer la espada. Creo que ese ascenso de Martí del 15 de abril es un reconocimiento al hombre que había logrado la unidad de todos los cubanos en aras de la guerra de independencia de la nación. Otro momento importante de la vida de Martí en este periodo está dado en la reunión de la Mejorana el día 5 de mayo. La reunión de la Mejorana porque es el encuentro, el primer encuentro con Maceo, de Gómez y Martí después del desembarco. Un encuentro donde llegan pasiones acumuladas porque los patriotas viven de pasiones, tienen pasiones también como seres humanos. Maceo tenía preparado un proyecto para traer la expedición a Cuba. Maceo tenía la esperanza de traer una expedición armada potente y las circunstancias no permitieron, como ya la guerra había estallado en Cuba y lo que hacían falta eran los jefes. Quizás algunas desavenencias personales pudieron haber surgido en el calor del fragor de la contienda, pero desavenencias que quedaron superadas después, al otro día, cuando después de la reunión de la Mejorana, Maceo le rendía una guardia de honor y un desfile militar tanto a Gómez como a Martí, reconociéndolo como lo que era el líder de la revolución en ese momento. Ahí en la Mejorana se discutieron tres elementos fundamentales: la invasión a Occidente, se discutió también los mandos militares y se discutió también el destino de del gobierno de la República de Cuba en armas. Maceo con una propuesta, Martí y Gómez con otra propuesta. Martí y Gómez convencen a Martí de que es Martí quien debe de poner ante una asamblea su mandato. Y entonces ese es el acuerdo que queda allí. En todo este periodo de tiempo, hasta el momento de fatídico del 19 de mayo, hay un Martí que no descansa de escribir circulares, de escribir documentos, de mandar correspondencia a sus compañeros en el exterior, a Gonzalo de Quesada, a todos los amigos, y es un Martí que está meditando en el futuro de la nación. El otro momento importante, y creo que en este periodo es un momento trascendental, es el 18 de mayo, porque el 18 de mayo Martí deja un testamento político que tiene da la dimensión de cuál es la causa
por la que está peleando en esta guerra. Si bien la guerra de los 10 años, la guerra chiquita y prácticamente todos los movimientos independentistas cubanos pre-95 habían peleado por la independencia de Cuba, ya en la guerra del 95 se está peleando por algo mucho más profundo. Y Martí lo deja claro con Gómez en el manifiesto de Montecristi, que esta es una guerra que trata de buscar con la independencia de Cuba el equilibrio de las Antillas. Es una guerra que en las bases del Partido Revolucionario Cubano queda establecido que se hace para lograr la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. O sea, no queda en letra muerta. El partido trabajó, creó su sección Puerto Rico, se prepararon después expediciones para lograr la independencia de Puerto Rico, que lamentablemente todavía hoy los puertorriqueños no pueden gozar de esa independencia por la que lucharon Betances, Río Rivera y tantos patriotas que ayudaron a Martí en la misma conformación del partido. Pero esa carta testamento del 18 de mayo, donde Martí explica que lo que estaba haciendo era para impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que los Estados Unidos se extendiera con esa fuerza más sobre nuestras Américas, creo que es un testamento político que es trascendental. Ahí, después de esto, viene el 19 de mayo, Martí le habla a las tropas de Bartolomé Mazó, a todas las tropas formadas, los arengas, y ahí, poco después, es el fatídico combate. Pero eso se lo dejo a nuestro amigo Rolando, que ha estudiado bastante este acontecimiento. Gracias, René. Sin duda, unos días intensos los que vivió Martí desde el desembarco en Playita hasta ese 19 de mayo. Días que también, por sobre todas las cosas, mostraron cómo por encima de las diferencias estaba la unidad del proyecto revolucionario, y Gómez, Martí y Maceo supieron llevar adelante aquel proyecto que Martí había ideado, pero que no podía ser feliz, no podía llegar a su conclusión si no tenía a sus grandes jefes militares también alineados en esa batalla. Pero seguiremos hablando de esta apasionante historia de nuestro héroe nacional, de lo que ocurrió el 19 de mayo de 1895. Martí significa el vínculo entre la palabra y la acción. ¿Cuál es la aportación de Cuba de tipo universal? Es la creación de una nueva categoría. El Estado-pueblo era inconcebible y todavía nos suena raro pensar que de veras pueden juntarse los dos tanto. Están tan juntos como las palabras y los actos, recordando a Martí. Si un gobierno tiene el apoyo de su pueblo y es fiel a su pueblo y a su palabra, no hay fuerza política, técnica que pueda triunfar sobre él. Además, Martí lo vamos a clonar todos. Aquí, si Martí es nuestro también, ¿a poco nada más es cubano? No, es de América Latina y es del mundo entero. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Desde niños recordamos siempre aquel verso de Martí: yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. El 19 de mayo de 1895 Martí encontró la muerte. Fue un episodio funesto y sin duda marcó los destinos de la revolución, de aquella guerra necesaria que él había iniciado. Ha habido siempre mucho debate, profesor Rolando, sobre si la muerte de Martí fue por sus ansias de ir al combate, fue un suicidio del apóstol, o qué ocurrió aquel 19 de mayo de 1895. ¿Cómo usted relataría los sucesos de aquel día? Bueno, en primer lugar, mi querido René mencionó la famosa carta a Manuel Mercado, la carta inconclusa. Esa carta desdichadamente desapareció porque Jiménez Sandoval se la regaló al capitán entonces Enrique Ubieta, llegaría a ser coronel Enrique Ubieta del ejército español. Pero Enrique Ubieta... Porque Martí llevaba la carta encima. Martí llevaba el texto, se lo había dado a Garriga, su ayudante, un joven y demás, y le pedía el libro y ahí anotaba, iba llevando incluso recursos mnemotécnicos en las partes blancas de las cartas que había recibido y las llevaba encima. Por eso aparecieron en la famosa caja 118 de papeles sobre Cuba del Instituto de Historia y Cultura Militar de España, que tuve el honor
con los lágrimas en los ojos, te lo digo con toda franqueza, cuando yo revisando, no estaba buscando ni mucho menos la cosa de Martí, y de buena primera veo por la fecha que las cartas aquellas de José Maceo, de las Mantillas, de Carmen y de María, de Carmen la venezolana, que evidencia las relaciones íntimas que había entre Martí y ella, y que no lo voy a negar, y que me da mucho que pensar sobre de quién era hija María Mantilla. Pero es que la carta famosa la había estado escribiendo la noche del 18, Martí, cuando en eso llega Mazó al campamento, la dobla y la guarda en un bolsillo del saco. Esa carta, por suerte, sale en el libro que escribe Efemérides de la Revolución Cubana, el coronel Ubieta, que se queda en Cuba, es hermano incluso de un oficial mambí, y se queda en Cuba, y esa carta en un grabado que está aquí, lo traje, la reproduce, y por eso nadie puede desmentir que la carta lo que dice José Martí en esa carta, que evidentemente queda inconclusa. Aquí está hasta el último párrafo. Eso fue una suerte que tuvimos, porque esa carta desapareció, nunca ha aparecido el original. Por suerte el diario sí lo mantuvieron las fuerzas mambistas. El diario lo tenía Garriga, y Garriga dice que lo entregó sin que le faltara un pliego a Máximo Gómez esa noche. Sin embargo, cuando aparecieron los papeles de Máximo Gómez, apareció el diario de campaña y le faltaban 4 páginas. ¿Quién los destruyó? No voy a decir, pero saque usted sus propias conclusiones, como diría Taladrid. Así que esa es la historia. Ahora, ¿qué pasó aquel día? ¿Cómo fue el combate? Yo encontré precisamente el informe de Jiménez de Sandoval, con croquis y todo. El jefe de la tropa española que estaba ahí. El jefe de la tropa española, que era muy buen militar. No vamos a caer en las caricaturas de ciertos muñequitos y demás, de que los españoles eran unos imbéciles y unos malos militares. No, eran excelentes militares, y lo era específicamente Jiménez Sandoval, que había sido herido en varias ocasiones en la guerra de los 10 años, que había estado en las Guásimas, que había estado en Palo Seco, que había estado casi en montones de combates, era malagueño. El padre también había sido militar en Cuba y demás, pero tenemos que reconocer que aquel coronel que acababa de llegar a Cuba, lo ponen al frente de una media brigada y precisamente lo mandan con un arria a llevarle los víveres a Ventas de Casanova. En Ventas de Casanova le dicen que 200 mambises vienen todos los días y a toques de corneta se ponen frente a Ventas de Casanova. Cuando le dicen por dónde estos mambises escapan, que es por la orilla del contramaestre, él saca la cuenta que están hacia la Vuelta Grande. Y entonces a las 4 de la mañana suelta el arria de mulos con que ha traído los víveres y ordena a la tropa marchar, pero no va hacia Palmasoriano, va en busca de los mambises, va a buscar Camorra, evidentemente va a combatir. Entonces sale, y cuando por el camino encuentra a un jinete solitario, Carlos Chacón, un isleño, que lleva unos papeles de Martí pidiendo que compre unos víveres en la tienda de Falancón, allí en Ventas de Casanova. Lo capturan, y después que lo aprietan, el hombre confiesa que sí, que ahí están Mazó, está Gómez y está Martí. Entonces él decide seguir adelante, pero en eso es atacado por 30 jinetes mambises. Él se da cuenta que su tropa está cansada, son las 11:30 de la mañana, y ordena hacer campamento a orillas del contramaestre. Hace un perfecto círculo, que por ahí hay unos mapas que creo que sería bueno verlos, ¿no? No sé si hay
él hace un perfecto semicírculo alrededor del contramaestre, que está perfecta. Arriba pone 2 compañías. Él está esperando que lo ataquen por el río contramaestre, que vaden y lo ataquen por ahí, y pone la caballería detrás de la casa del prefecto de la zona, que es un mambí, José Rosalío Pacheco, que por cierto es José Rosalía Pacheco, pero a Martí no le gustaba eso de que a ese hombre, que él lo consideraba un bello mozo, le dijeran José Rosalía, le parecía un poco femenino, y él le decía José Rosalío, y es el marido de la bella andaluza, de la cual él habla, que le daba trozos de queso de media libra. Entonces, Martí se queda esa noche del 18 esperando a Gómez, que ha ido precisamente a cazar a Jiménez de Sandoval con sus famosas vituallas en venta de Casanova, pero que Jiménez de Sandoval no se sabe ni cómo logra escaparse de ahí. Martí está en el campamento, recibe a Masó, pero Gómez le ha dado la orden a Masó, o sea, le manda la orden de que acampe y espere, pero no puede acampar en Dos Ríos porque allí no hay suficiente comida para la caballería, y se va a la Vuelta Grande, y a las 4 de la mañana Martí sale hacia allá. Al fin y al cabo está acampado Jiménez de Sandoval cuando lo tirotean los jinetes. Al mismo tiempo, allá en la Vuelta Grande ha comido la tropa mambisa, y en eso llega el teniente Álvarez de la tropa de Masó y dice que ha sentido tiros hacia Dos Ríos. Gómez, cuando oye eso, piensa en palo seco, dice, aquí voy a dar otro palo seco, ordena que monten, le dice a Masó que lo siga con sus hombres, ya son 400 hombres, no es una tropa pequeña para ser una tropa mambisa, y arrancan a 5 kilómetros de distancia hacia la llanura de Dos Ríos, la cual él conoce perfectamente bien. Piensa allí atacar. Él pensaba que los españoles estarían en posición... que iba a ser una acción más fácil, ¿no? Y demás, y sería más fácil aquello. El caso es que cuando atraviesan, cruzan por el paso de Santa Úrsula, que es donde hoy hay un puente, cruza por allí y se acercan precisamente a donde están las 2 compañías que delante tienen 3 avanzadas. Son como la avanzada de las tropas de Jiménez Sandoval. Allí se ven 3 rayitas delante de las tropas. La que está junto al contramaestre es la que va a matar a Martí. La que está sobre el camino es la que se tropieza con Gómez. Gómez la arrolla, mata a 10 hombres y solo 2 españoles logran librarse de aquella carnicería, que por cierto se incorporan a la tropa mambisa y aparecen en el libro de Roloff, que ingresan a las fuerzas mambisas en el 19 de mayo de 1895. El caso es que, bueno, Gómez atraviesa aquello y demás, pero él, antes de llegar allí, se da cuenta que detrás de él venían Masó, dominador de la Guardia, Ángel de la Guardia y Martí. Se vira Martí y le dice, pero ¿qué hace usted aquí? Este no es su lugar, Martí, retírese al campamento. Decirle al jefe de la revolución que se retira al campamento es decirle a un hombre de nervio entero, que ha dicho que él no se, que lo dijo en la conferencia de la Mejorana, que él no se va de Cuba hasta que no presencie por lo menos 2 combates, porque si él, como tú dijiste, evocó la guerra, yo no me voy a ir de aquí. Él no se iba a ir hasta que no constituyera gobierno, porque él sabía que él era el presidente. Eso lo sabía porque se lo decían todos. Continuamente el presidente era Gómez el que decía, no me le digan más presidente, díganle general, porque lo había hecho general por algo, pero no es para darle mando, no es para mandarlo, es sencillamente para reconocer sus méritos.
pero Martí, decirle eso es insultarlo. Martí aguanta el caballo, se queda a un lado, se queda mohino y demás. Gómez sigue, trata de atacar, pero cuando se tira contra la fuerza que tiene delante, que ya a esa altura Jiménez Sandoval se da cuenta de que se ha corrido por donde lo van a atacar, y ha corrido una compañía y ya tiene 3 compañías delante de Gómez, más ha corrido los que estaban junto al contramaestre y los pone junto al bosque en forma escalonada, es decir, cierra otra vez tiene un círculo cerrado ahí. El mecanismo defensivo. Es un mecanismo perfecto. Gómez se lanza contra aquello, incluso los hombres de Gómez se lanzan como dragones, es decir, van avanzando hasta adelante, y en ese momento se baja y pelean como infantería, pero es que no pueden. El fuego de los españoles es brutal, es cerrado, mientras que el tiroteo de ellos, además ellos son bisoños, prácticamente acaban de ingresar al ejército mambí, no pueden avanzar. ¿Y qué pasa con Martí? Que Martí, que se ha quedado solo, de buenas a primeras pasa Ángel de la Guardia, al parecer con un mensaje de Mazó, y le dice: joven, venga conmigo, vamos a la carga, y se lanza solo, junto con Ángel de la Guardia, que viene detrás, contra aquellos 12 hombres que están en el yerbazal en el que está Oliva. Y, por supuesto, a Martí le dan 3 tiros. Le dan un tiro siempre de derecha a izquierda, que le atraviesa por debajo de la oreja y le sale por el maxilar superior. Según me dicen los expertos en balística y los forenses, uno cuando recibe el primer disparo se mueve, ¿no? Tiene movimiento. El otro le da en el pomo del esternón y le sale por el costillar izquierdo, y el tercero le da en la parte próstera del muslo. Me costó un trabajo horrible descifrar qué cosa era próstera. Resulta que próstera en latín es la parte delantera del muslo. De los 3 balazos, Martí tiene realmente 2 que son mortales por necesidad. Balazos que vienen de diferentes armas, ¿no? Por supuesto. Martí, hay una foto ahí viendo imágenes también de... ¿cómo se llama? Se ve ¿cómo se llama? A Oliva, que lo está rematando cuando está en el suelo. Eso no es cierto, porque sencillamente a él le van a dar la medalla del mérito militar de distintivo blanco, que no recibe ninguna recompensa económica por eso, mientras que al otro día le dan la de distintivo rojo, que le pagan 12 pesetas por haber matado a Martí. Por acción de guerra. Este hombre no puede haber matado a Martí, no me cabe en la cabeza, porque una de dos: o Martínez Campos es muy inteligente y no le quiere reconocer el mérito, o sencillamente él no remató a Martí. El caso es que Martí cae entre un dagame y un fustete, y Angelito de la Guardia, que tiene el caballo herido, trata de sacarlo. Incluso está a tan corta distancia de Máximo Gómez, que están a 50 metros. Incluso Dominador de la Guardia ve que Ángel de la Guardia lo está llamando. Dice: ¿qué hace Angelito tan adelantado? Realmente es que está tratando de sacar el cadáver. Cuando ve eso, monta en el caballo, se acerca a donde está Gómez y dice: han matado al presidente. Gómez se vuelve loco, porque es que Gómez ha cometido un error. Gómez le ha dicho a Martí que se vaya para el campamento, pero le tenía que haber dicho a 20 hombres, y ustedes con él. No puede haberlo dejado solo. Eso es una locura, eso es sencillamente imperdonable, que Gómez haya dejado solo a Martí. Pero dice Gómez: yo estaba tan estremecido con el combate que no me dio más tiempo, le dice en una carta a Estrada Palma, que no me dio más tiempo de mirar a Martí, y lo dejó que lo mataran. Esa es la verdad. Ese día para Jiménez Sandoval fue también un poco contradictorio, me ha contado usted.
Y quiero decirte algo, en primer lugar, todo el mundo me dice que qué hacía Martí con un saco oscuro, un pantalón blanco arriba de un caballo blanco. El caballo blanco se lo regaló José Maceo. José Maceo adoraba a Martí. Incluso Antonio Maceo, Martí le dijo que quería que viniera José a la guerra. Le dice, vaya usted y convénzalo. Y Martí va y lo convence y dice José Maceo, el único que podía haberme sacado de mi nido de amores era José Martí, porque se había acabado de casar. Segundo, cuando él sale del combate de Jovito, que le quita el caballo al capitán Copello y se lo da a Martí, es un regalo de José Maceo. O sea que José Maceo, por supuesto, no le va a regalar un caballo, además, para que se le desboque, ni mucho menos. Además, Martí sabía montar a caballo. Martí había montado caballo desde niño. Desde niño. Entonces, en segundo lugar, conversando con Fidel sobre este tema, le digo, mire, yo solo tengo una duda, ¿por qué Martí, que andaba todo el tiempo de chamarra, de pantalón de Rusia, de alpargata, por qué andaba vestido con un borseguí, con un sombrero de un bombín, un saco oscuro y un pantalón claro, que estaba muy llamativo en un caballo blanco? Pero Fidel me dijo una cosa que me dejó realmente conmovido. Me dice, Rolando, Martí era muy escrupuloso. Y quien quita que había mandado a lavar la ropa, y efectivamente nada más que tenía dos mudas, la muda que tenía de la chamarra y la muda de combate. Esa muda de elegancia, además, que como dijo una vez Eusebio Leal, parecía que iba a una boda. Bueno, pero esa es la verdad. Pero Martí, y la segunda cuestión que Cintio Vitier me lo dijo, fue que a él lo había conmovido el razonamiento que yo hice. Quien se va a suicidar no invita a otro a morir. Y él le dijo a Ángel de la Guardia, joven, vamos a la carga. ¿Cómo va a invitar a un niño de 20 años a morir junto a él? No, por favor, eso no cabe en cabeza humana. Martí era demasiado fuerte, demasiado duro. Él había sabido de todas las amarguras y demás, y nunca había pensado en el suicidio, para que ahora me fueran a decir que se fue a suicidar a Dos Ríos. Pero sin dudas aquel acontecimiento del 19 de mayo marcó el devenir posterior de la guerra necesaria y de la revolución que Martí había iniciado. De eso les propongo hablar en los próximos minutos de nuestra mesa redonda. Este miércoles, parte final de la mesa redonda, el nuevo mandato de los delegados del Poder Popular. La vicepresidenta y la secretaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la presidenta de la Asamblea Provincial de la capital del país y el jefe del área de atención a los órganos locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional responderán este miércoles en la mesa redonda a las opiniones e interrogantes de la población sobre las responsabilidades y la preparación del delegado y las asambleas municipales del Poder Popular en su nuevo mandato. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. A las 10 de la mañana de ese propio miércoles habrá un foro digital sobre el tema en el sitio web Cuba Debate. Acompáñanos más allá de la noticia. Ya él lo había previsto y había escrito, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Y el 19 de mayo de 1895, Martí caía, moría, pero nacía un símbolo, sin dudas, para la nación cubana de todos los tiempos.
Pero aquella muerte tuvo una impronta en la guerra necesaria. ¿Cómo valorar? Le pregunto al doctor Antonio Álvarez Pitaluga, vicedecano de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana. ¿Cómo valorar el impacto que tuvo la muerte de Martí en el movimiento revolucionario, en la guerra necesaria y en el devenir posterior de aquel movimiento armado y la llegada, por supuesto, hasta la intervención norteamericana en la guerra? Bueno, buenas noches ante todo, y pudiéramos pensar que es un impacto con efectos múltiples. Esa multiplicidad se da dentro de la guerra y después para los inicios del siglo XX. Es decir, es algo que va en larga duración y que se mueve en el tiempo. La muerte de José Martí, domingo aproximadamente 1 de la tarde, constituyó el inicio de una crisis política en el seno de la Revolución del 95. Y esto es muy importante porque se va a dar el doble juego de que la guerra comienza a ganarse una y otra vez, incluso hasta llegar el momento que en 1898 prácticamente el Ejército Libertador tiene en jaque al ejército español, produciéndose la intervención norteamericana con todo el oportunismo que esto significa, pero de modo paralelo la revolución ha venido deteriorándose en el seno político. Y esto es importante porque no solo estamos en juegos de la guerra o la revolución, sino que una cosa desencadena a la otra y hay una dependencia mutua. ¿Qué pasa con la muerte de José Martí? Gómez había sido partidario todo el tiempo de protegerlo. Gómez es un hombre que está tratando a toda costa, no tan solo porque es José Martí como ser humano, como dirigente, sino la propia experiencia revolucionaria. Es el hombre que ha visto los acontecimientos de Bijagual de Jiguaní, San Antonio de Baja con Calixto García, también Jimaguayú con Ignacio Aramonte, el Paso de las Damas con Serafín Sánchez, y ha visto caer la dirigencia revolucionaria. Él sabe el efecto dominó en cadena que esto repercute. Y no es casual el ascenso a mayor general del 15 de abril. Gómez no está pagando un favor. Gómez no está equiparando solo una personalidad contra otra, sino que le está dando todas las potencialidades a las tesis martianas frente a las tesis que están dentro del Ejército Libertador y que a partir de estos acontecimientos tienen muchas posibilidades de encontrarse. Era un poco también aquel dilema entre el poder civil y el poder militar. De algún modo, Martí es partidario de un equilibrio de poderes y Gómez ha ido evolucionando. Yo me atrevería a decir que de los independentistas cubanos del siglo XIX, quizás José Martí tiene en Máximo Gómez la figura que más se acerca a estas posiciones y que más logra comprenderlo, aunque no significa que haya descifrado en su totalidad el pensamiento martiano, que está en clave con una densidad extraordinaria. Ahora, ¿esta muerte qué significa? Que el propio José Martí no puede llegar en el curso de la revolución a defender sus ideas. Fue un periodo muy corto, prácticamente del inicio de la contienda a la muerte de Martí. 38 días, y esto impide la divulgación, la expansión del conocimiento martiano, de lo que hoy denominamos como programa martiano. De hecho, es una denominación contemporánea, fruto de la historiografía del siglo XX. La documentación martiana es poco conocida, no hay una expansión de ese conocimiento, los medios de comunicación de la época, y esto significa que José Martí está contribuyendo con un valor extraordinario porque ha logrado en su persona, en su pensamiento, equiparar dos grandes tareas de la revolución. La revolución como una liberación nacional y como cambio social, como transformación estructural. Cuando uno revisa la documentación del 95, los diarios de campaña, la literatura en su conjunto, se da cuenta de que la inmensa mayoría de los independentistas entienden la revolución como una rebelión contra España, la liberación nacional, la salida, la derrota española. Sin embargo, José Martí llega mucho más allá, llega a comprender que es un fenómeno cultural, que está más allá de la simple salida del ejército español. Y eso es importante porque su muerte impide la expansión de este programa, impide la expansión de estas ideas y a la vez permite que las fuerzas antirradicales que están dentro de la revolución comiencen a hegemonizar la revolución. Y eso nos lleva hasta una de las ideas, yo diría que más importante del comandante en jefe en los últimos años, cuando en el año 2005 en la Universidad de La Habana hablaba de la posibilidad de una autodestrucción de la revolución por parte de los propios hacedores. Y quizás el 95 puede ejemplificar esto como un proceso filosófico, como un proceso sociológico. De ahí que hay que entenderlo como una complejidad extraordinaria. Gómez está previendo esto. Gómez lo sabe y hasta el último momento le pide o trata de hacer de que no participe en la guerra, pero como decía el historiador Rolando Rodríguez, es innegable, no se le puede impedir al hombre grande de la revolución, el hombre que ya tiene un mérito indiscutido en la emigración, que logre entrar, que participe y que dé la cara. Ya estaba combinado a hacerlo. Y la conjugación de todos esos hechos fueron dando la necesidad
de Martí en la guerra, pero una vez que se produce su muerte, el programa que él tenía en la cabeza, que no lo había expandido, no lo había divulgado oralmente, recordemos que está se conocía más por los emigrados que por los propios combatientes en el campo de batalla. Y sobre todo porque él está conspirando, él ha visto lo nefasto de Ferrandina y sabe lo que esto puede acarrear y no ha explicado en su conjugación, y esto impide la falta de tiempo, esa divulgación. Y hay otro elemento que es sumamente importante, la gran capacidad intelectual de José Martí. Estamos hablando de un intelectual orgánico, que ha transitado de una nueva organicidad del mundo colonial a entender que hay que deconstruir ese mundo colonial, levantarlo en pedazos y crear nuevos focos de cultura, crear un mundo nuevo. Y eso lo lleva como una perspectiva importante en su cabeza, pero a la vez también lo va a distanciar de, es algo paradójico, pero funciona dentro de la guerra como todas las contradicciones humanas, funciona también dentro del resto de los independentistas, lograr comprender esa sabiduría, lograr comprender que no solo es la guerra, que no solo es España, no son los éxitos militares, porque si no nos vamos a comprender, digamos, hechos políticos tan importantes como Jimaguayú, Constitución de septiembre, reunión y Constitución de septiembre del propio 95, o La Yaya en el año 97, como hechos donde la perspectiva martiana desaparecen, no están allí. Esa visión de de constituciones martianas creo que hoy está un poco distante de comprenderse, o al menos de visualizarse, porque en la propia medida que Martí muere, ese pensamiento comienza a retroceder ante la falta de ese gran representante y que él mismo pueda hacerlo. No obstante, creo que la muerte sí dio algo también que lo dispara hacia el futuro, y es su condición de un mito. A mi juicio, los grandes mitos de la guerra están en Gómez y Maceo, de esos hombres que usted quiere tocar, tener un contacto, una anécdota, un objeto personal, una firma autobiográfica, algo así. Y en el caso de Martí, ya esa condición de mito la está adquiriendo, y la muerte lo proyecta como un mito nacional que después, ya en la década del 30 del siglo XX, termina ese colofón convirtiéndose en el alma de esa guía ideológica que llegaremos a los años 50. Eso indica que, como usted decía, el avance militar no fue acompañado del avance político de las ideas de Martí, e incluso esa marca que usted hace del año 30 indica que la república que comenzó, la llamada república que comenzó en el siglo XX, estaba bien lejos del conocimiento de la visión política de José Martí. De algún modo sí. ¿Qué pasa? Nosotros a veces indistintamente utilizamos los términos guerra del 95, revolución del 95. Yo creo que es preciso hacer una distinción. Se trata de dos eventos que están ocurriendo en un mismo espacio, en un mismo momento, por los propios hacedores, y no todos logran distinguir cuando se trata de la expulsión militar, de la derrota, del enfrentamiento, y el hecho de cambiar las bases estructurales de una sociedad como era la colonial cubana, que estaba generando, por decirlo de algún modo, un crecimiento para el subdesarrollo en términos económicos y políticos. De allí que se da una paradoja: la revolución avanza en el sentido militar, crece, pero en el sentido político viene cuesta abajo. Y eso explica que podemos hablar de un deterioro a la altura del año 98 que de algún modo contribuyó a los acontecimientos que vienen después con la guerra hispano-cubano-norteamericana. Y ya para el siglo XX ese pensamiento martiano comienza a divulgarse. Un pensamiento que no es fácil. Todavía hoy existe en nuestro país el Centro de Estudios Martianos, que es una institución dedicada exclusivamente a estudiar el pensamiento. O sea, en una población que está alrededor del 60% de analfabetismo a finales del siglo XIX, ¿cuántos leyeron a José Martí? Y después, ¿cuánto lo llegaron a comprender? ¿Hasta qué punto circuló la documentación? La propia carta que enseñaba el compañero Rolando es una carta alrededor de 1915, cuando se da a publicar, a conocer. De allí que a partir de esta historia podemos hablar de una crisis y de una necesidad de que aquella muerte, desgraciadamente ocurrida, no hubiera sucedido. Por eso es muy importante aquello mismo que Martí nos dijo: ser culto es el único modo de ser libre. Aprender y beber de ese pensamiento martiano solo fue posible cuando realmente los cubanos aprendimos a leer y a escribir, aprendimos también que la educación constituye el bien más valioso de esta sociedad. De José Martí, de su impronta, también hablaremos en estos últimos minutos de nuestra mesa redonda. Dicen que cada cubano tiene su Martí. En esta isla, el héroe antillano está en todas partes. Plazas, parques, jardines, avenidas y exposiciones como esta, el artista de la plástica, Darien Robaina. Martí fue un maestro
muy especial. En Cuba todo indica que Martí sigue siendo la brújula inspiradora. Jóvenes crearon esta aplicación para móviles y tablets con las obras completas y la biografía, cronología e iconografía martiana. Se rescata el patrimonio sonoro. Martí era el Cristo de la patria. Esta grabación de los años 50 es el testimonio del general Enrique Loinás del Castillo, uno de los pocos cubanos que conoció a José Martí y alcanzó a vivir los primeros años de la revolución. Era un hombre alto, de una mirada inconfundible, tierna, candorosa al mismo tiempo, y que lo acariciaba a uno desde que le dirigía la primera iluminación de sus ojos. Martí parecía no darse cuenta ninguna de su inmensa superioridad. Por estos tiempos, cuando se avisora un nuevo escenario entre Cuba y Estados Unidos, los historiadores recomiendan volver al hombre profético que conoció las esencias del imperio como pocos. Lo importante es comprender, por un lado, que los cubanos tenemos retos nuevos y que esos retos nuevos implican que hay que sostener los mismos valores que siempre han sostenido a la nación cubana siguiendo Martí, y que también hay que quizás combatir aún con mayor fuerza de lo que hemos hecho hasta ahora los propios problemas internos que tenemos. La idea, aseguran los expertos, es absorber las coordenadas de su pensamiento crítico, reflexivo. Tenemos que ser inteligentes en política, que era lo que Martí planteaba. Tenemos que unirnos, no solamente buscar la unidad interna, sino buscar la unidad de América Latina. Martí en todo momento confió mucho también en el pueblo norteamericano, siempre avisoró y siempre estimuló esa unidad, ese acercamiento. Esta norteamericana visita Cuba tras la huella de Martí. Uno de sus ancestros conoció al héroe. Fue de los norteamericanos simpatizantes con la causa cubana durante el siglo XIX. Yo pienso que los Estados Unidos deben aprender más de Martí. Ojalá. Y Obama parece que está leyendo Martí, que es buenísimo. Y él sabe que no se puede hacer grandes cosas sin grandes amigos, que es una cita de José Martí. Y entre los dos países hay que enfocar en el humanismo, en la amistad verdadera. Y creo que hay un chance. Razón tuvo Martí cuando en carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado, unos días antes de morir, escribió: sé desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento. Fabiola López, Telesur, La Habana. Bueno, gracias Fabiola por este trabajo, y un minuto para cada uno de mis panelistas en este final. ¿Cómo marcar, cómo catalogar a 120 años de su desaparición física la vigencia que tiene hoy Martí en el actuar de nuestra nación y de nuestro pueblo, Rolando? Bueno, en primer lugar yo tengo que decir de que tuve la gigantesca suerte de casi desde que nací, fui marcado por Martí, por su pensamiento. Se me ocurrió leer una y otra vez, no solo la Edad de Oro, sino las cosas que me iban cayendo en la mano de este hombre. Y tuve la suerte gigantesca de abrir una caja en el Instituto de Historia y Cultura Militar y encontrarme nada más y nada menos que los papeles de Martí y que llevaba arriba. Martí para mí ha sido siempre el faro, la luz señera que me ha guiado a la vez en la vida, y nunca agradeceré bastante el que cada palabra de las que él pronunció se me hubiese quedado prendida en el alma. Doctor Pitaluga, para usted, ¿cuál es la vigencia que hoy los cubanos tenemos que seguir aprendiendo y seguir entronizando del pensamiento de José Martí? Para mí, José Martí es al estilo de la cultura grecolatina, es el oráculo de la nación cubana. Usted va a él y encuentra las respuestas, al menos las líneas generales, las directrices de la nación cubana. Y yo terminaría también con una recomendación: conocer a José Martí a través de su obra, de su propia escritura. No hay nada mejor ir a la fuente directa. Y también, ¿por qué no?, conocer a José Martí a través de Máximo Gómez, que dijo en 1891 que nadie conocía a José Martí como él mismo, y ni tan siquiera el propio José Martí se conocía como lo conocía Máximo Gómez, el oráculo de la nación cubana. René, para usted la vigencia de Martí para los cubanos de hoy. Yo quisiera poner de ejemplo la vigencia de Martí para los cubanos de hoy con
la fuerza de las convicciones y la fuerza y el impacto del ejemplo, de la vida ejemplar de Martí. Cómo esas convicciones lo hicieron respetar por sus adversarios, por sus enemigos. Y lo quiero poner con dos ejemplos concretos. Cuando muere Martí en Dos Ríos, al hijo de Martínez Campos, José Martínez de Campos, lo propusieron para ascenso y una orden militar, la orden de María Cristina. Y Martínez Campos le notificó al ministro de la Guerra, Marcelo Azcárraga, de que a un hijo suyo no se podía ascender por la muerte de Martí. Y el otro ejemplo que quiero poner es el ejemplo de Jiménez de Sandoval, al que se refería mi amigo Rolando. Cuando Jiménez de Sandoval lo proponen después, al poco tiempo de la muerte de Martí, para el marquesado de Dos Ríos, para hacerlo marqués de Dos Ríos. Y Jiménez de Sandoval responde: no acepto el título por aquella acción, porque lo de Dos Ríos no fue una victoria. Allí murió el genio más grande que ha nacido en América. Después, en 1913, fue a la Embajada de Cuba en Madrid y le entregó al embajador de Cuba en Madrid, Justo García Vélez, el hijo de Calixto García, todo lo que le había ocupado a Martí en su cadáver el día del combate de Dos Ríos. Y le dijo: esto es de Cuba, esto no me pertenece. Eso da una muestra, una idea de la fuerza que tiene las convicciones en una persona y la fuerza de las convicciones en Martí. De José Martí, de quien me quedo siempre, con su llamado a la unidad de los cubanos como fuerza suprema de nuestra nación, y también su pensamiento de que patria es la humanidad toda. José Martí, que nos sigue alumbrando 120 años después de su muerte en combate, aquel 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. A él dedicamos nuestra mesa redonda, de él seguiremos siempre aprendiendo. Gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado esta tarde en nuestro programa, y me despido con las imágenes del día, el encuentro que acaban de sostener esta tarde el general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente de Serbia, que se encuentra de visita oficial en nuestro país. Imágenes del día, muy buenas noches.